Buenas noches, hoy nos visita el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Martín Merlini, con el cual queríamos conversar porque ustedes habrán visto que en los últimos tiempos se está hablando bastante del puerto y tendiente siempre a por lo menos ordenarlo. Entonces, lo correcto es referirse a quien dirige, a quien tiene la responsabilidad de hacerlo, para que su información sea verídica y no haya dudas o cuestionamientos al respecto. Martín, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias igualmente. Contanos un poco cómo es esta marcha de este puerto tan discutido, tan criticado, tan descuidado por ahí. Contanos un poco cómo lo has visto de que estás en la presidencia. Bueno, Puerto Mar del Plata es un cúmulo de actividades, es un cúmulo de gente, de trabajadores. Podría definírtelo con un número, 15.247. ¿Qué significa eso? Este año 2017, el Consorcio Portuario Regional tiene inscriptas para realizar trabajos adentro del Puerto Mar del Plata a 15.247 personas que diariamente, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, entran al Puerto Mar del Plata a hacer algún tipo de actividad. ¿Qué significa eso? Obviamente, ese número de trabajadores directos que se inscriben con un costo en el consorcio portuario y que para desarrollar tareas específicas de la actividad portuaria, uno tiene que calcular que detrás de esa persona hay muchas más, porque quien entra a desarrollar la actividad dentro de los muelles, dentro del ejido del Puerto Mar del Plata, representa en realidad, siendo conservadores, a 7 u 8 personas afuera de la zona portuaria, en virtud de los servicios, las capacidades, las actividades individuales que realizan. Y con esto quiero decir que es un polo productivo. Y como tal, con tantas personas interactuando, con tantos intereses actuando juntamente, se generan conflictos, pero también se generan respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que genera el Puerto Mar del Plata? Respuestas en cuanto a trabajo, en cuanto a capacidades, en cuanto a industria. La industria naval tiene un lugar preponderante, además y principalmente en la pesca marplatense, dentro del Puerto Mar del Plata. La industria naval, decía, tiene 3 astilleros trabajando sobre el espejo de agua de la zona portuaria, que emplean mucha mano de obra, que producen y generan tecnología naviera, naval, y que además también interactúan con el resto de la sociedad, con el resto de la ciudad de Mar del Plata, dando posibilidades de trabajo y calificación a un montón de gente. Entonces, entendiendo este concepto de un puerto productivo, podemos hablar de los problemas básicos que atañen a esta semejante actividad y que de a uno vamos encarando en esta administración que asumió en abril del 2016, buscando alternativas que generen no solo más trabajo y mejor producción, sino también solucionan los problemas, y podemos empezar a enumerar algunas de las situaciones que terminan siendo importantes y necesarias resolver en el Puerto Mar del Plata, como es en primer lugar el congestionamiento de buques. ¿Qué significa eso? Puerto Mar del Plata, desde su diseño, no tuvo ampliación de ningún tipo. La actividad pesquera, principal sustento del Puerto Mar del Plata, se ha desarrollado desde la década del 70 en adelante de manera creciente. A pesar de los vaivenes económicos y sociales que se produjeron entre medio, la actividad pesquera sigue siendo pujante y teniendo una gran incidencia en el Producto Bruto Industrial de la ciudad, al punto de que es uno de los motores principales de la ciudad de Mar del Plata. Decía que la congestión portuaria, y que es congestión, es la falta de espacios de muelle para poder operar la flota pesquera, es uno de los principales problemas que tenemos.
¿Cómo lo estamos tratando de solucionar? Bueno, con las alternativas que el administrador tiene a mano, que son tratar de administrar eficazmente el poco recurso que tiene, buscando mejorar a través de notificar a las empresas que permanecen con demasiado tiempo de permanencia, perdón la redundancia, utilizando un muelle, que deben abandonarlo. Empezando lo que empezamos hace un par de semanas atrás, es el proceso de remoción de buques que están hundidos, abandonados o semiabandonados en dos zonas particulares del puerto local, como son las secciones cuarta y quinta, haciendo responsables a los propietarios de esas embarcaciones, en su gran mayoría empresas visibles hoy en día en el puerto Mar del Plata, que deben tomar responsabilidad sobre esas embarcaciones que han dejado inactivas, iniciando este proceso de cada uno se haga responsable de sus actos y sus propiedades. Esa es una buena solución que estamos en este momento utilizando. También, obviamente... Bajo la figura del abandono, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Tenemos 3 casos puntuales en los cuales no se ha podido identificar el propietario físico, razón por la cual intervinimos con Prefectura Naval Argentina, y en las últimas hace varias semanas tuve entrevistas a nivel nacional de la Prefectura Naval para proceder al abandono a favor del Estado, primer paso en la remoción de un casco de una embarcación, de acuerdo a la ley de navegación, que permita liberar ese espacio que congestiona, que tapona, que vuelve inútil un sector portuario. Y a veces peligroso, ¿no? Muy peligroso. No solo peligroso desde lo formal, por el peligro de que nadie pueda abordar ese lugar porque está abandonado, o de ruido, semi-hundido, claro, sino también por el peligro de contaminación que eso genera, ambiental. Porque no hay que olvidarse esas cosas. Un barco abandonado es un foco de contaminación. Entonces hay que disponer ambientalmente de esa embarcación para poder después empezar con el siguiente paso, que es la remoción de esa embarcación. Te invito a hacer una pausa. ¿Cómo no? Ya volvemos. Y continuamos dialogando con Martín Merlini, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Hablábamos, Martín, de el desalojo, el abandono de los buques en desuso, hundidos, semi-hundidos. Y también queda el otro problema, por ejemplo, te pregunto sobre los elevadores de granos que ya no operan ya, ¿no es cierto? Y hay la discusión si se mejoran, si se quitan. ¿Cuál es la definición respecto a este problema de los elevadores de granos? Bueno, lamentablemente el tráfico de granos en el puerto Mar del Plata no es una novedad que dejó de realizarse hace muchos años. Un poco causado por distintas razones que tienen que ver con la optimización del puerto Quequén y el puerto Bahía Blanca como operadores de cargas, que tiene que ver también con la inutilización o la subutilización en los últimos años por parte de quien era el concesionario de ese lugar, que debía cuidar no solo la integridad de la concesión que se le otorgó, sino también que la facilidad portuaria que tenía, como era el elevador de granos y el muelle elevador de granos, tuviera su utilización específica, y no se utilizó. Razón por la cual el Estado Nacional tomó, creo yo, una de las decisiones más sabias para el puerto Mar del Plata, que fue terminar con esa concesión, volver a cabeza de la provincia de Buenos Aires, ese sector predio de los hilos, y que la provincia de Buenos Aires, a través de la administración del consorcio portuario, empiece a considerar su eliminación en virtud no solo del deterioro notable que tiene todo el sector, sino además en virtud del criterio logístico que va a aplicar el puerto Mar del Plata para los próximos años, y que tiene que ver con ayornar un sector del puerto para la carga general de mercaderías que no sean de granos y que permitan un desarrollo portuario que no solo incluya la pesca como razón de ser del puerto Mar del Plata, sino también otro tipo de cargas que permitan la derivación de toda la zona portuaria de Mar del Plata, convirtiéndolo en lo que realmente es, desde su título, Consorcio Portuario Regional. Hasta el día de hoy, lamentablemente, muy poco regional hemos tenido, pero con esta administración, con este criterio logístico que estamos empleando, empezando a aplicar, creemos que podemos sumar
Nunca echar, porque acá no se trata de echar a nadie. Acá se trata de sumar actividades. Y hay que recordar algo. Los diseñadores del puerto Mar del Plata en la década de 1913 a 1920, cuando se inaugura, pensaron en un puerto multimodal. Pensaron en un puerto multipropósito. Pensaron en un puerto que tuviera la capacidad suficiente, como la tiene hoy, de operar en distintos tipos de servicios. La pesca extractiva, ¿sí?, con todas las instalaciones y facilidades portuarias para ello. El transporte, descarga y descarga de combustibles líquidos, que a veces pasa desapercibido, pero tenemos 2 barcos tanques por semana que ingresan al puerto Mar del Plata y que eliminan el tráfico de camiones para abastecer el combustible en la ciudad de Mar del Plata y la región. Obviamente, los buques que tienen que ver con la zona militar. La Armada ocupa un lugar destacado en el ejido del puerto Mar del Plata, con submarinos, con las naves de la flota de mar. También están los barcos de investigación, que desarrollan una gran tarea en términos de determinar cuáles son las capacidades del mar argentino en cuanto a biodiversidad y en cuanto a su estructura marítima. Y también tenemos buques de pasajeros que recorren la costa marplatense llevando a turistas, residentes o no residentes, para que tengan esta vista hermosa de la costa marplatense. Es decir, un montón de actividades marítimas de distintos rubros que fueron pensadas desde su origen. Muy interesante destacar que los constructores del puerto Mar del Plata tenían esta visión, que hoy se sigue respetando. Tal vez, y también fue un puerto granelero, por desidia, por denominarlo de algún modo, se abandonó esta tarea de los buques graneleros, y lamentablemente hoy no podemos pensar en eso, pero sí podemos avanzar en pensar que además hay carga contenedorizada, que es hacia la tendencia mundial en el transporte de mercaderías, es la carga contenedorizada. Entonces, todas estas actividades, distintas actividades que se generan en el puerto Mar del Plata, en las que conviven, en las que en el inicio de esta charla empezamos a hablar de que era un conglomerado productivo, se respetan y estamos estimando tomar acciones para que se avance aún más y se produzca aún más trabajo y producción. En cuanto a y decime si estoy errado en el concepto, de los puertos del litoral marítimo, creo que teóricamente Mar del Plata es el más barato, porque la posibilidad de operar de embarcaciones accesorias a la actividad es mucho menor que la que puede tener Quequén, que espera la marea para poder entrar, o la del Bahía Blanca, que tiene una gran ría para llegar hasta el puerto, ¿no? En lo que tiene que ver con el tráfico de mercaderías de carácter internacional, Mar del Plata definitivamente es más barato. No solo por las características físicas del puerto, que es un puerto, le llamamos marítimo, porque tenemos 30 metros a menos de 15 minutos, 30 metros de profundidad marina, sin ningún obstáculo a la navegación, como puede ser una ría, un canal, o como bien mencionabas recién los demás puertos, es marítimo directo. Esa situación es un agregado de valor del puerto Mar del Plata. También se vuelve un contrapeso porque necesita una intensidad mayor en el dragado, en virtud de estar tan expuesto al marítimo, digamos. Pero también el dragado es una acción que estamos tomando de manera secuenciada e inteligente para que deje de ser un problema y se convierta en un aspecto más a considerar en la administración portuaria. Y de hecho hemos dragado el año pasado a un precio realmente histórico en cuanto a económico en relación a la prestación del servicio recibido, sino que además también estamos pensando en continuar esa labor el próximo año 2018 con la misma compañía que hizo el dragado 2017. Menciono esto porque son medidas que uno toma para poder mantener activo al puerto. Y todo administrador tiene que entender que no hay mejor criterio de administración que lo poquito que uno tiene, utilizarlo de la manera más sabia y prudente que pueda hacer. Y en ese sentido, la administración portuaria que estamos desarrollando está trabajando. ¿Y han recuperado espacios también? Sí, ese es el principal problema de este puerto, como arranqué diciendo. La congestión portuaria es lo que más nos desvela. Porque tenemos 317 embarcaciones registradas en el puerto de Mar del Plata y tenemos lugar real y efectivo como para poder trabajar con no más de 80 o 90. Para trabajar de buena manera. Fíjense
la gran congestión que tenemos y cómo lo solucionamos. Bueno, buscando utilizar cuanto espacio disponible de la mejor manera posible. Vuelta al principio del escaso recurso utilizado de la manera más eficiente. En el pasado año y en este año, por acciones del gobierno provincial, encabeza la gobernadora María Eugenia Vidal, con el Ministerio de la Producción encabezado por Javier Pizado y con el apoyo sostenido del gobierno nacional y por decisión presidencial, en particular con la asistencia del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, en el último tiempo, la última semana en particular, hemos recibido la transferencia, el traspaso de administración de lo que se llama la escollera norte interior del puerto, que se utilizaba o estaba bajo la órbita de la Armada Argentina para operación de buques. Hemos visto, el gobierno nacional escuchó nuestro criterio y decidió entregarnos de ese sector, que son 540 metros de muelle adicionales para la operatoria pesquera. No es la solución, no es se acabaron los problemas, pero es un gran alivio para el puerto recibir 540 metros de muelle adicionales para que buques pesqueros puedan operar efectivamente. Así que en ese trabajo estamos también, ¿no? Martín, te agradezco la visita, ha sido muy claro la exposición, que hacía rato que no teníamos un informe del puerto de Mar del Plata. Ha sido un gusto, y cuando necesites poner en conocimiento de la ciudad la actividad del puerto, tenés un espacio aquí en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Ya volvemos.